cuanto a los eventos proféticos de lo que hablaba Jesús con sus discípulos y recordando aquellos que ya pasaron, los que estamos pasando y los que han de venir en adelante. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor. Gracias porque a pesar del cansancio, Señor, del trabajo que hemos tenido, Señor, nos da la fuerza, Señor, y el deseo, porque viene de ti, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor. Y porque podemos meditar en tu palabra en este momento, Señor. Enséñanos, revélanos, ayúdanos a entender, Señor, tu palabra. Ayúdanos a discernir, Señor. Y que nuestras vidas sean edificadas, Señor. Que sean bendecidas en esta noche, Señor. Y podamos gozarnos, oh Dios, nos pueda dar alegría, Señor. Lo que tu palabra dice, Señor. Lo que esperamos, oh Dios, en ti. Gracias, Padre. Bendice, Señor, no olvidándonos de nuestros hermanos, Señor, que no están en este lugar. Bendícelos allá donde ellos estén, Señor. Toca sus vidas, Señor. Dales el descanso, Señor, necesario. Dales la ocasión, Señor, y el momento en que ellos puedan venir y gozarse también, Señor. Bendícelos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Vamos a abrir las escrituras, hermanos, en Mateo 24:32. Ahí vamos a estar. Vamos a hacer un recuento sobre los eventos y vamos a tratar de sacar un análisis, hermanos, y pues cada quien puede hacer su hipótesis también, puede llegar a la conclusión acerca de los eventos y lo que conoce acerca de la palabra de Dios y de lo que ha visto y ha leído. Entonces podemos sacar nuestras conclusiones. Son conclusiones a veces porque en la profecía, hermanos, a veces no está muy clara. Podemos conocer ya las profecías que ya pasaron porque entonces tenemos nosotros pruebas físicas, históricas y pues testigos, y entonces ya trae luz, ya conocemos las que ya pasaron, pero las que no conocemos son las que están pasando. Entonces tenemos que dar un poquito de tiempo para ver cómo se desarrolla la situación, entonces entenderla, y aquellas que todavía no han pasado, que ya van a pasar más adelante. Entonces la palabra de Dios nos trae luz y podemos nosotros entender algunas cosas y otras cosas no podemos entenderlas hasta que podamos verlas. Entonces en esta ocasión vamos a ver sobre las profecías del Señor Jesucristo y regularmente la escatología, hermanos, es una ciencia que estudia en profundidad estos eventos. Entonces es más profundo porque son personas, dedicadas a descubrir, a ir a ver al lugar físico, geográfico, y se usan varias ciencias en la escatología para poder verificar que esos acontecimientos sucedieron, y es un poquito más profundo eso, pero pues nosotros no estamos ahí. Nosotros solamente podemos entender y leer lo que ellos descubren para nosotros, y de ahí podemos sacar información y podemos ver sobre las profecías acerca de la investigación de ellos y también de lo que dijo Jesucristo. Entonces vamos a Mateo 24:32. Jesús exclamaba y hablando con sus discípulos decía: de la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esta expresión acerca de estas palabras, hermanos, en la cultura judía, hermanos, ellos podían entenderlo bien porque es el único pueblo que en su cultura ellos adoran a un Dios, al Dios que nosotros adoramos, que toda su vida es conforme a la ley de Dios, diferente a otros pueblos, que otros pueblos no tienen esta enseñanza diaria, que es diferente su vida. Pero
este pueblo de Israel, su cultura y toda su enseñanza viene de Dios directamente. Entonces ahora nosotros somos un pueblo que también ya no vivimos bajo las culturas o costumbres que antes vivíamos, ahora vivimos conforme a la palabra de Dios nosotros. Entonces, por eso es que ellos podían entenderla en la costumbre judía, estas expresiones cuando decía de la higuera, aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, a través de los profetas, Dios ocupaba esta expresión para referirse al pueblo de Israel, la higuera. Entonces, en muchas ocasiones le ponía este ejemplo para darles y mostrarles su condición a través de la higuera. Entonces ya ellos conocían muy bien a qué se refería cuando hablaba de la higuera. O el verano también. El verano ellos ya conocían que se refería al Mesías que había de venir. Entonces, ya sabiendo eso, hermanos, de lo que ya está hablando el Señor Jesucristo referente a estas dos palabras, ya podemos darnos cuenta de que estaba hablando. Entonces estaba hablando del pueblo de Israel y del Mesías que había de venir. Entonces, hay una profecía y se desarrollan eventos. El pueblo de Israel, después de Jesucristo, hermanos, en el año 70, para hacer una recapitulación atrás, para poder llegar al evento que queremos de hoy. Entonces, en el pueblo de Israel, después de que Jesucristo murió, pasaron 70 años y hubo una rebelión. Israel hizo una revolución, en contra del imperio romano. Se levantó contra ellos y en ese entonces había el emperador Vespasiano. Él es el que estaba dirigiendo ese imperio. Y había un general que era el general Tito. Hubo una profecía que se cumplió en ese tiempo, en el mes 70. Entonces, en ese tiempo hubo una gran mortandad porque se levantó el pueblo de Israel en contra del yugo romano y los romanos entonces avasallaron al pueblo de Israel. Lo mataron y lo dispersaron porque ya no aguantaban su rebelión, porque se habían levantado contra ellos. Quienes lideraban, hermanos, esa rebelión, no sé si se acuerdan de los celotes, que eran descendientes de los macabeos, pero en el tiempo de Jesús eran los celotes y ellos eran los que estaban liderando entonces esa rebelión. Entonces ellos levantaron esa rebelión contra el pueblo contra el imperio romano. A causa de esa rebelión, el pueblo de Israel fue esparcido, hermanos. Hubo una gran mortandad y fue esparcido. Entonces, hay una profecía que habla acerca de la dispersión. Lucas 21, 28. Vamos a ver sobre la profecía que decía en el año 70 después de Jesucristo. Amén. Lucas 21, 28. Okay. Después de que murió el emperador Vespasiano, el que le sucedió fue su hijo Tito, el general Tito, que hizo la destrucción del templo y hizo toda esa destrucción y esparció a los judíos por su rebelión. Lucas 21, 28, ¿verdad? Vamos a ver en el 24. Dice, ya refiriéndose, desde el 23 vamos a ver lo que decía Jesucristo. Mas hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra de
en la tierra e irá sobre este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces esa profecía que estaba hablando Jesucristo con sus discípulos se cumplió en el año 70 después de Jesucristo, cuando el Tito entró a Jerusalén y destruyó el templo y lo quemó, y de ahí hubo una gran matanza a los judíos y los esparció. Entonces en esa profecía se cumplió lo que Jesucristo estaba hablando acerca de eso. Posteriormente se desarrollan muchos más eventos, hermanos. Después de que Jesucristo murió, vienen muchos eventos. Ya en Daniel, en las 70 semanas de Daniel, habla sobre todos esos eventos. Que el Mesías iba a morir, dice, en la semana 62. Y de ahí le iban a suceder 7 semanas más, que es el tiempo de los gentiles. Entonces, en la semana 62, en la muerte del Señor Jesucristo, se para el reloj de Israel, porque los eventos acerca de Israel se paran, y por no haber aceptado a Jesucristo como su Mesías, entonces viene y levanta otro pueblo, el Señor Jesucristo, que es el pueblo redimido, que somos nosotros, su iglesia. Entonces queda Israel como ahí nada más parado en el tiempo, los eventos. Y pasan van a pasar 7 semanas, o han transcurrido 7 semanas a partir de ahí. Desde la semana 62, desde que murió el Señor Jesucristo, hasta la semana 79, que es la semana que estaba hablando a Daniel, acerca de las 70 semanas que iban a ser para el pueblo de Israel. Pero porque ellos despreciaron al Mesías, entonces el Señor los dejó ahí y tomó a otro pueblo y empezaron otros eventos. Entonces ahí es donde entramos nosotros, el pueblo de Israel. Después de que son esparcidos, el pueblo de Israel, hermanos, es esparcido. Entonces en el año 79 sube como emperador el general Tito, que había destruido ahí, muere su papá y Vespasiano, y sube él y bueno, sigue con la matanza y sigue y esparciendo a los judíos. Entonces esparce todos los judíos, hermanos, ya conocemos esa historia de que esparce en todas las naciones, fueron a todas las naciones. Llegamos hasta hoy, hermanos, hasta este evento de nosotros, donde Jesucristo hablaba sobre guerras y rumores de guerras, donde sigue hablando aquí en el señales antes del fin. Entonces ya nosotros conocemos todas esas cosas y lo hemos leído y lo hemos visto en la palabra de Dios. Y Jesús les hablaba y les decía, y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo serán esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigas de guerras y de sedición, no os alarméis, porque es necesario. Estamos en el 21:7, hermanos, ya voy en el 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces, hermanos, hay una profecía que Jesucristo hablaba, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos y no escaparán. Vemos hoy en día, hermanos, y esto nos habla o nos alerta, hermanos, en el tiempo que nosotros estamos, en lo que tan pronto Jesucristo está a las puertas, o qué tan pronto nosotros
vamos a ser levantados. Cuando Jesucristo dice, mirad, dice, aprended de la higuera. Entonces da una serie de profecía o de eventos que iban a suceder antes que viniera nuestro Señor, antes que viniera el Mesías. Pero en realidad le estaba hablando para ellos, que viniera el Mesías y se apareciera al pueblo de Israel, al que ellos habían desechado. Estamos hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. No estamos hablando del arrebatamiento, estamos hablando sobre la segunda, porque esto se refiere al pueblo de Israel. Le está hablando al pueblo de Israel, los eventos que van a suceder para el pueblo de Israel. ¿Cómo nosotros conocemos que para nosotros está cerca este evento? Por los eventos que suceden en el pueblo de Israel. En el año, hermanos, cuando habla de cuando la higuera reverdece, el pueblo de Israel fue esparcido y dejó de ser nación. Pero en el año de 1948, hermanos, el 14 de mayo de 1948, entonces la nación de Israel reverdece nuevamente. Vuelve a ser nación. Que el director de la Agencia de Seguridad de Israel, David Ben-Gurión, en las Naciones Unidas declaró y levantó la bandera de Israel nuevamente y renació nuevamente Israel como nación, volvió a nacer. Entonces eso nos indica o nos habla o nos da un aviso de que Cristo pronto vendría. Estamos hablando de 76 años atrás. Y Jesús viene, dice, y al final dice, y no pasará esta generación sin que hayan acontecido todas estas cosas. Siguió hablando con el pueblo de Israel, con sus discípulos, perdón. Siguió hablando y diciéndole estas palabras, dándoles a conocer el momento en que iba a aparecer hacia ellos. Hay una exclamación del Señor Jesucristo cuando estaba con el pueblo de Israel y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te son enviados y apedreas a los profetas. ¿Cuántas veces no quise juntarte como la gallina junta los polluelos y no quisiste? Desde ahora, dice, tu casa quedará desierta, dice, hasta el día en que digas bendito el que viene en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor. A eso se refería, a ese momento para el pueblo de Israel, ya que ellos decían, bueno, ¿y cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo será el momento de tu venida? Entonces el Señor Jesucristo ciertamente no le estaba dando una fecha, y no conocemos una fecha porque Él mismo exclamó en esta escritura, dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero sí podemos conocer el tiempo, nos da un tiempo, nos da unos momentos o las circunstancias en que Él va a aparecer. Aunque no se nos dio una fecha, pero podemos estar alertas en los eventos que están sucediendo, porque para eso Él lo dio, estos eventos que iban a suceder en el transcurso de antes de que Él viniera. Y nos dejó señales de su venida. Entonces, estas cosas que estamos viendo, hermanos, en estos días, acerca del Medio Oriente, de lo que sucedió, ya ustedes ya conocen las noticias, si no lo conocen, bueno, en la administración primera de Donald Trump, se trató de hacer el pacto abrámico, que habla sobre la paz y seguridad que tiene que haber en el mundo. El mundo está en guerra porque en el Medio Oriente todo convulsiona por causa del Medio Oriente, de lo que está sucediendo en el Medio Oriente, con Israel y con los países árabes. Entonces de ahí todo se pone turbio en todo el mundo. Entonces conocemos que Israel es el reloj profético de todos los eventos. Entonces debemos nosotros estar atentos a lo que está pasando. Entonces Donald Trump quiso hacer en su primer mandato
trató de hacerlo y hizo la mitad sobre el pacto abránico, que no es más que el pacto de paz y seguridad, para que haya paz en el mundo. No lo logró porque Irán se opone a eso. Se opone porque él tiene sus propias profecías, sus propios intereses y su propia religión, la cual quiere imponer en el mundo. Entonces, pero en esta segunda administración, o lo que estamos viendo, lo que sucedió el sábado, al quitar a este hombre que se oponía, a este líder que se oponía, entonces se dan las condiciones para continuar este pacto de seguridad y de paz y seguridad. Entonces eso es lo que esperaban todos los países árabes, para poder hacer una alianza como militar y no seguir peleándose entre ellos y poder prosperar juntos. Entonces el único que le estorbaba era este líder profético. Ya no está. Ya fue quitado y ahora es quitado del tablero geopolítico. Se habla de la política y la geopolítica, hermanos. La política es la narrativa, es el diálogo que hacen las naciones, lo que exclaman delante de las cámaras. La geopolítica es los actos internos de cada país, los actos verdaderos ya que se hacen, actos bélicos o decisiones internas del país. Una cosa es la narrativa, ellos pueden decir, sí queremos paz, pero otra cosa es lo que ellos hacen. Esa es la geopolítica, los hechos reales que ellos hacen, que hacen convulsionar a otras naciones o que perjudican a otras naciones, los intereses de otras naciones. Entonces, en la geopolítica se mueve estos eventos reales. En la ONU se levantan y los políticos hablan y hoy en día hablan una cosa, pero hacen otra cosa. Ya es bien sabido, ya no se cree en esas declaraciones que hacen ellos. Porque ya en los hechos ellos hacen otras cosas. Entonces es quitado del tablero este hombre iraní, que ahora ya está muerto. Entonces ahora todas las condiciones pueden llevar a que este pacto se logre. Lo que Jesucristo habla, donde dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos. Entonces, conocemos nosotros, hermanos, los eventos que están pasando, porque ya la Biblia nos los está diciendo. Eso nos hace saber que si para ellos va a haber esas condiciones, hermanos, de paz y seguridad, y se va a levantar, y ellos están esperando un Mesías. El Mesías, tanto los judíos como los árabes están esperando su Mesías. Ningún otro país, hermanos, ninguna otra religión espera un Mesías. Ya todos tienen su Mesías, pero el judaísmo y el musulmán que son los países árabes y que no son árabes, pero son musulmanes, ellos están esperando su Mesías. Entonces, el Mesías que viene, que es el anticristo, que nosotros lo conocemos como el anticristo, se va a dar en un tiempo, en la semana 70, de que habla Daniel, la última semana que se le es dado a los judíos, que es una semana de 7 años. Todos esos eventos se van a dar en esa época. Pero si está cercano, hermanos, ese tiempo de paz y seguridad, y donde van a levantar un líder mundial, entonces el evento que nosotros estamos esperando, porque nosotros no estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Nosotros, sí, la venida del Señor Jesucristo a la tierra, no estamos esperando la segunda venida. Nosotros estamos esperando que nosotros seamos levantados, lo que Pablo decía. Dice, tocará trompeta y los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego nosotros, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados. Eso es lo que estamos esperando. Esa es la promesa que se nos dio al venir a Cristo Jesús. Eso es nuestro anhelo de nosotros, los cristianos. El judaísmo, hermanos, ellos se rigen por el Antiguo Testamento. Ellos no se rigen por lo que Jesucristo dijo. Entonces, ellos están con lo que
lo que dijeron los profetas y Moisés y los salmos, y ellos se rigen por eso. Entonces, al ver rechazado a Jesucristo, ellos no tienen como regla lo que Jesucristo dijo. Solamente el cristianismo es el cristianismo. Entonces, el arrebatamiento es para el cristiano, el que acepta a Cristo Jesús. Amén. Si está próximo a darse, hermanos, el evento para los judíos, que es la segunda venida, donde dice que vendrá y todo ojo le verá. Dice, se lamentarán todas las naciones, dice. Si ese evento ya está cercano para ellos, entonces el evento para nosotros, hermanos, que va a ser el arrebatamiento, está mucho más cercano para nosotros. Jesucristo dijo, velad y orad para que seáis encontrados dignos de escapar de las cosas que vienen a este mundo y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. También habló Jesucristo, cuando veáis estas cosas, erguíos, dice, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cercana. Amén. Ese es el aviso para nosotros. Entonces, no es alarmismo, es algo que el Señor ya había hablado acerca de los eventos, y debemos estar nosotros mirando lo que está pasando en el Medio Oriente, viendo cómo se están desarrollando los eventos. Eso nos va a dar a conocer el tiempo en que Cristo va a venir. Aunque hay otros factores, Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre, la venida del Hijo del Hombre sería como en los tiempos de Noé. Tenemos otro aviso, tenemos otra cosa que nos hace saber cuándo Jesucristo va a venir. En el tiempo de Noé había una sociedad depravada, una sociedad que no temía a Dios, que había perdido todo pudor, que había perdido toda dignidad. Y podemos ver en nuestro tiempo que estamos en esos momentos, que la sociedad está actuando de esta forma. También habló que iba a ser como el tiempo, como en la condición del que se encontraba Sodoma y Gomorra, donde había homosexualismo, donde había lesbianismo, donde no importaba y se metían con los niños. Y todos esos eventos podemos relacionarlos, hermanos, y ya están pasando en nuestro tiempo. Y son señales que nos indican que Cristo viene. Amén. Yo le decía a mi esposa, cuando yo estaba esperando y que se iba a dar la guerra, que se iba a dar la guerra, y no es porque yo quiero que haya muertes, no, porque que estaba esperando, digo, bueno, ¿hasta cuándo? Y dicen que va a haber guerra y se van a meter, y bueno, ¿por qué? Y estoy metido en las noticias, pero con el afán o con el deseo de que se empiecen a dar los eventos, porque eso nos indica que es un paso más adelante a la venida del Señor Jesucristo. Eso se supone que eso es lo que estamos nosotros esperando. Va a pasar como sea. No es que quería ver muerte y que se agarren y misiles y estar emocionado y no, sino me habla de que los eventos proféticos se están dando y mi mirada está puesta en la promesa del Señor Jesucristo que Él iba a venir por nosotros. Cuando Él fue levantado al cielo, le dijo que Él iba a venir a sus discípulos. Dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa promesa estamos esperando también nosotros. Y ese debe de ser el deseo de nosotros los cristianos. Eso nos debería de preocupar un poquito a nosotros también. Nos pone alerta, hermanos. La palabra de Dios no es que nos quiere meter miedo, sino nos pone alerta para que nosotros estemos listos a lo que viene, lo que esperamos nosotros, hermanos. Entonces, hay otras iglesias que son cristianas que ellos creen que van a pasar la gran tribulación y que a la mitad de la gran tribulación van a ser levantados. Bueno, está bien. Lo bueno es que van a ser levantados, tienen la confianza de que van a ser levantados, pero a mí el Señor me promete, dice que si nosotros velamos y oramos, dice que no vamos a pasar, para que no veamos esos eventos. Y bueno, y si al final nosotros pasamos por la gran tribulación, bueno, seguimos teniendo la misma promesa.
de nuestro Señor Jesucristo. No es tan importante eso. Nosotros no esperamos ver el anticristo, nosotros esperamos ver a Jesucristo, Amén. a nuestro Salvador. Esa es nuestra mirada, ese es nuestro enfoque. Y lo que va a pasar de las 70 semanas, hermanos, de la profecía de Daniel, de la semana 70, que donde donde termina la 69 y empieza la 70, es donde es levantado la iglesia de Jesucristo, y entonces Jehová se voltea otra vez y empieza a actuar otra vez con Israel. No es que haya dejado de actuar con Israel, él sigue actuando, pero hablando de proféticamente, hablando sobre los eventos, porque Dios no ha dejado ni ha desechado a Israel. Dios sigue obrando en el pueblo de Israel. Mucho pueblo de Israel se está convirtiendo al cristianismo, y aunque la mayoría como pueblos ellos no aceptaron a Cristo Jesús, hay una promesa para ellos de que cuando ellos se vean rodeados en los eventos escatológicos, cuando ellos se vean rodeados o apocalípticos, entonces por todas las naciones en una guerra que es la de Gog y Magog, que es la que después de que precede esta guerra que precede, viene esa guerra conforme a los eventos que están pasando. Entonces ellos van a exclamar y no habiendo otra de dónde agarrar, de dónde quien les ayude, entonces ellos van a voltear su mirada al cielo y van a exclamar a Jesucristo para que les ayude. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo. Entonces es cuando va a bajar el Hijo del Hombre, lo que decía Jesucristo, hasta que no digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces cuando el Señor vuelve otra vez y viene como príncipe. Entonces todos esos eventos, hermanos, que están pasando, que ahora están pasando ahorita, que nosotros estamos viendo, no nos debería de asustar, o tal vez ni nos asusta porque no queremos verlas o no queremos ver el enfoque profético o porque no está pasando, aquí no está pasando con nosotros. Pero si nosotros conocemos las profecías, entonces nosotros podemos ver, hermanos, que todo lo que está pasando, eso nos indica que Cristo viene, que debemos de prepararnos, que debemos estar listos para cuando Él viene. Sí, amén. Y mira, hermanos, yo digo, vamos a hacer un análisis y vamos a hacer una hipótesis. Una hipótesis es algo que nosotros, con nuestra sentido común, con la inteligencia que nos dio Dios y con lo que estudiamos, entonces podemos sacar una conclusión. Pero tanto puede ser como no puede ser. Es una conclusión que sacamos cada quien. Que no es profecía, que no es que lo está diciendo Jesucristo o los profetas. Solamente es algo que nosotros sacamos, concluimos, porque no se nos dio una fecha. Pero cuando habla de que cuando el pueblo de Israel, la nación, la higuera, reverdeciera desde el 14 de mayo de 1948, que fue nación, hasta hoy, hermanos, en el 2018 Israel cumplió 70 años. Jesucristo dijo, no pasará esta generación sin que acontezcan estas cosas. David decía que los días de nuestros años son 70, dice. Y en los más robustos son 80, o sea, la excepción. Hay gente que es la excepción y que puede vivir hasta 90 años, pero Dios lo dejó en 80 años. Esa es la generación. Entonces podemos sacar una conclusión de que desde que dijo Jesucristo que nosotros viéramos que de la higuera, viéramos cuando reverdeciera Israel, y Israel como nación reverdeció o se estableció otra vez como nación en 1948,
y en el 2018 cumplió 70 años. Se cumplió una generación. Y han pasado 8 años extras. Cuando el pueblo de Israel fue cautivo en Babilonia, hermanos, fueron 70 años que Dios le dio de cautividad. Y podemos también, porque se maneja los números perfectos de Dios en la Biblia. Y de ahí nacen las interpretaciones. Se puede interpretar también basado a los eventos que sucedió en el Antiguo Testamento. Después de que se cumplieron 70 años, hermanos, el pueblo de Israel empezó a regresar, pero empezó a regresar por grupos. Y no dejó de regresar, sino después de 10 años, o sea que fueron 80 años al final. Que se quedó una parte de Israel en Babilonia, se quedó, pero como pueblo ellos regresaron en su totalidad, regresaron y volvieron otra vez al pueblo de Israel y levantaron otra vez el templo y levantaron los muros y la ciudad y otra vez renació. Entonces de ahí que nosotros podemos sacar una conclusión acerca del tiempo que Dios nos ha estado dando, que el Señor nos ha estado dando para el día en que Él va a levantar su iglesia. Entonces han pasado, hermanos, 78 años, y para que se cumplan 80 años ya nos faltan 2 años. No estoy diciendo que hay una fecha, hermanos, solamente estamos hablando sobre un tiempo. No es un tiempo preciso, porque no se nos dio a nosotros que pusiéramos una fecha. Pero sí Dios nos dio indicios de cuándo, Jesucristo nos dio indicios de cuándo es que iba a venir, en una época, en un tiempo. Y tal parece que el tiempo se está acabando, hermanos, tal parece que Dios nos dio 10 años más extra para que, en su paciencia, para que nosotros nos pusiéramos a cuentas con el Señor, o para que nuestras familias se salven. Deberíamos de apretar el acelerador, hermanos, nosotros y predicarle a nuestras familias, orar más y meternos más con Dios. Amén. Hacer la obra de Dios. Esto nos debe de alentar, porque pronto estamos para levantarnos, hermanos, para irnos con el Señor. Y el día, hermanos, en Donald Trump, antes de salir de su mandato, él quiere dejar establecido ya el pacto abránico. Y después del pacto abránico, hermano, viene el asunto del gobierno mundial. Las naciones ahorita, que las guerras que están en México, los países latinoamericanos están diciendo que necesitan un gobierno por lo que está haciendo Donald Trump, porque Donald Trump está liderando, en realidad está liderando todo el mundo y todos se someten a él y a fuerzas se someten, pero lo somete pues Donald Trump. Y ya no lo quieren como dirigente y están exclamando que quieren a un líder mundial. Ya eso se ha estado hablando desde hace mucho tiempo. Entonces, también se habla de una agenda, la Agenda 2030, sobre lo establecido, lo que quiere establecer el sistema del mundo, el gobierno mundial. Entonces, hermanos, ya nos queda muy poco tiempo a nosotros como la iglesia que va a estar aquí. Nos queda poco tiempo. Y aún así fuera más allá, hermanos, porque no conocemos el día ni la fecha. Si hubiera un tiempo más y si tardara todavía Jesucristo, nosotros deberíamos de estar como si Jesucristo viniera hoy. Como si hoy fuera la última noche. Amén. Listos para irnos. Pero lo que nos debe de dar gozo es que ciertamente Cristo viene. Sí, amén. Cristo viene, pasado a los eventos, está bien cerca Cristo. Y pues que esto nos aliente, hermanos, para servirle a Dios, para poner a cuenta nuestra vida con el Señor y para consagrar nuestra vida más al Señor. Y bueno, podemos ver en estos eventos que conocer y sacar nuestra propia hipótesis, hermanos, cada quien, y pues que los eventos se sigan dando y gloria a Dios y la iglesia dice en Apocalipsis, el Espíritu de Dios dice, ven Señor Jesucristo, y dice la iglesia diga, ven Señor Jesucristo, y eso tenemos que decir nosotros, ven Señor Jesucristo ya. Que Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Muy buena enseñanza para lo que se está viviendo en estos tiempos. Gloria a Dios. Hay que estar más atentos que nunca y como dijo el hermano, debemos estar siempre preparados como si el Señor fuera a venir esta noche, porque en realidad sí pudiera venir esta noche. No sabemos el día ni la hora, pero todos los días y a cada momento la iglesia tiene que estar preparada. Gloria a Dios. Y varias de las cosas que el hermano mencionó, sí, yo también ya las había leído. El Mesías que están esperando allá en Medio Oriente describe exactamente al anticristo de la Biblia de nosotros. Así que estemos preparados porque el Señor viene pronto. No es tiempo de aflojerarnos, quedarnos ni dormirnos, porque Cristo viene. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Oramos y nos retiramos. Bendito Dios. Gracias, Señor. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, Señor. Porque tu palabra nos da el ánimo, nos recuerda, Señor. Tenemos que estar siendo recordados constantemente que tu venida está pronta, Señor, Padre. Y que nosotros debemos de estar listos, preparados, cada día más, Señor, buscando de tu presencia. Señor, hablándole a los demás, los que no han sido salvos, los que no han creído, los que han sido indiferentes, los miembros de nuestra familia que necesitan la salvación. Muchos, Señor, sabemos que muchos se lamentarán aquel día. Muchos que quizás oyeron alguna vez, pero durmieron o se quedaron, Señor, se hicieron a un lado. Yo no sé, pero Padre bendito, que nosotros también anhelamos, Señor, que se salven la mayoría que se pueda, que busquen tu presencia, que vengan a tu casa, que consagren su vida a ti, mi Dios. Y los que ya estamos, Señor, que no flaqueemos, que no nos debilitemos, sino aún con más fuerza, con más ímpetu, sigamos adelante en tu obra, Padre. Te damos gracias, oh Dios. Gracias por tu bendita presencia, oh Dios, en esta noche, Señor. Y sigue ministrando, Señor, aún durante la noche, lo que resta de la semana, Señor. Padre bendito, sigue con nosotros. Gracias te damos, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, oramos y damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga.